Hola amigos, apenas el día de ayer comenzó el año escolar y este es el mensaje que cada año hago a los estudiantes de México, a los jóvenes, a los adolescentes, porque la educación es el mejor camino al éxito en la vida. Nada existe, nada supera a la educación. Así es que le doy la bienvenida a este espacio que es mi biblioteca. Aquí estoy yo siempre, a veces escribiendo, a veces leyendo, a veces impartiendo clases, porque la vida educativa ha sido el signo que me ha marcado desde muy pequeño, desde muy niño. Gracias a la influencia de mi madre, la educación se convirtió en una forma de vida. Y les doy la bienvenida aquí a este espacio y quisiera platicar acerca de la historia de la escuela. Millones de mexicanos se han incorporado a las aulas en este año 2018-2019. ¡Qué bueno! Qué bueno, son buenos tiempos para la educación, pero es que para la educación nunca hay malos tiempos, porque abrir las mentes, abrir las conciencias, desarrollar hábitos de estudio, permite el crecimiento, hace posible el desarrollo del mundo, de la humanidad. A lo largo de la historia lo que hemos visto es que la educación nos ha permitido salir de la barbarie y crear una civilización. El atesorar el conocimiento, la sabiduría, la ciencia, el arte, la cultura, el conocimiento, es lo que ha permitido a la humanidad llegar a el lugar en el que hoy estamos. El desarrollo de nuestra medicina, de nuestra astronomía, de nuestra tecnología, nos ha cambiado la vida, nos ha permitido desarrollar como especie biológica capacidades quizá no imaginadas nunca en el pasado. Así es que voy a platicarles un poco acerca de la educación para, como es costumbre, iniciar este año escolar. Échenle muchas ganas, que sea el mejor de sus vidas. Comprométanse con el estudio, crezcan. Vamos a hablar un poco de la historia del libro, de las bibliotecas, de las escuelas, de los maestros, brevemente. El hombre se ha educado por necesidad siempre. La palabra educación proviene del verbo latino educere, educar. Y educere significa sacar de adentro hacia afuera, sacar lo mejor de nosotros. El trabajo del maestro en el aula y en la vida, y seguramente también el trabajo de papá y mamá, que son maestros en casa, es sacar lo mejor de cada ser humano. Todos nacemos con talentos, habilidades, capacidades, potencialidades, y nuestros maestros las descubren. Y a través de este descubrimiento nos educan, es decir, nos dan conocimientos, herramientas, tecnologías para que nuestro desarrollo sea infinito e ilimitado. Así es que la educación consiste en eso. Educar es ofrecer el desarrollo. Pitágoras decía que se puede educar en el gnostium y en la sabiduría. Distinguía dos formas de educación. En mis libros sobre calidad en la educación, ya publicados en muchas editoriales, yo hablo mucho de Pitágoras como un gran educador. Pitágoras distinguía dos tipos de conocimientos: la información
le llamaba nocium, del griego conocer, conocimientos. En cambio, la sofía o sabiduría para Pitágoras era educar las emociones, educar las actitudes, crear motivación. Nocium es la gramática, la geografía, la historia, son datos. Pero educar al corazón, educar la mente, el éxito, la excelencia, el esfuerzo, la voluntad de ser, de crecer, de desarrollarnos, el no frustrarnos, la resiliencia, la capacidad de salir siempre adelante, a esto le llamaba Pitágoras Sofía, la sabiduría interior que cada uno de nosotros posee como una semilla natural en lo profundo de nuestro ser. Hoy le llamaríamos a esto educación de las emociones o inteligencia emocional. Es importante en este inicio de clases que entendamos que la escuela nos da el nocium, la escuela nos da los conocimientos duros, los datos duros, y nosotros en nuestra capacidad de comprometernos, de amar lo que hacemos, de amar el conocimiento, de amar los valores asociados al conocimiento, la diligencia, la obediencia, el desarrollo, el crecimiento, la voluntad, la actitud, es que ese nocium se convierte en sabiduría. Educar la sabiduría en cada uno de nosotros es motivar, echarle ganas, tener ganas, echarle ganas a la vida, echarle ganas a la escuela, echarle ganas a la carrera, echarle ganas a la prepa, echarle ganas a la secundaria, ir a la escuela a lo que se va, no a perder el tiempo, sino a crecer, a desarrollar, a llenarnos de fuerzas vitales que nos permitan transformarnos en personas mejores, en seres con mayores capacidades y habilidades para el servicio. El conocimiento que no es para compartir no sirve. El conocimiento que no es para desarrollarnos frente a los otros no es valioso. Estas ideas fueron desarrolladas en las escuelas de todos los tiempos. Me viene a la mente cómo comenzó la escuela. Hace 5.000 años, en la antigua Sumeria, donde hoy es Irak, en donde están los ríos Tigris y Éufrates, ahí comenzaron las primeras escuelas documentadas. Los sumerios habían inventado la escritura. Y la escritura se hacía en tablas de barro y con cañas de madera, y eran signos cuneiformes, pero en esas escuelas ya había bibliotecas. Eran enormes espacios donde las tablitas de barro se iban amontonando como si fueran ladrillos. Cuando los arqueólogos el siglo pasado, en el siglo XIX, exploraron Sumeria, Acadia y Babilonia, encontraron miles de estas tablillas de arcilla, pequeñas, muy pequeñas, de barro cocido. Yo tengo algunas de ellas porque algunos amigos arqueólogos me las han obsequiado, porque han ido a trabajos de exploración, intercambios, y es hermoso ver estas tablitas. Yo las tengo casi así como si fueran de oro guardadas, estas tablitas de madera, con esos signos incipientes, pero que ya eran capaces de transmitir conocimientos. La escuela sumeria comenzó como una educación para la vida. En los santuarios, en los grandes zigurats, los templos sumerios, eran pirámides como el antiguo México, grandes pirámides, o templos o edificios en forma piramidal, se llamaban zigurats o ziguratos. Estaban dedicados a los dioses sumerios, Dumuzi, Ishtar, Inanna, Ereshkigal, Shamash, el sol,
Inanna, la diosa madre, Dumuzi, el dios héroe, el héroe legendario, Gilgamesh, otro héroe legendario. Y estos dioses eran adorados en los templos sumerios por los sacerdotes. Y en esas escuelas sacerdotales sumerias es que se enseñaban las primeras letras, es que se educaban los niños ya hace 5.000 años, con este lenguaje cuneiforme, con estas tablitas de madera. Y en aquellos tiempos, como si fueran estos, los niños ya creían en los héroes. El héroe de los sumerios era Gilgamesh, un hombre que lo había dejado todo por servir a los demás. Una especie de dios, hombre dios, que era un héroe legendario y tenía poderes y capacidades infinitas y luchaba contra el mal y defendía a la humanidad. Este ya era un ideal de la educación sumeria. Es una idea de la educación de todos los tiempos, la lucha del bien y el mal. Y en los niños sumerios eran inculcados los valores de la lealtad, la honestidad, el valor de la verdad, el valor del compromiso, como en los niños de nosotros. 5.000 años han pasado, pero la educación se basa en lo mismo, una educación de hábitos de excelencia, una educación de las mejores prácticas, una educación basada en valores y respetos, el respeto al ser humano, el respeto a los padres, el respeto al conocimiento y de los maestros. Y así comenzó la educación hace 5.000 años. Los sumerios nos dejaron su calendario. Ellos crearon la semana de 7 días, el año de 365 días, y en sus templos los dioses eran planetas o astros, eran la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, Venus, el Sol, la luna, eran los dioses sumerios. Y los días de la semana estaban dedicados a los dioses. El lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol. Y así surgió el conteo del tiempo, los cómputos y los calendarios. Y el hombre aprendió a computar el tiempo, solsticios, los equinoccios. Y los sumerios tuvieron que inventar la matemática. Los sumerios nos legaron la suma, la resta, la multiplicación, la división. Ellos nos dieron los primeros conocimientos matemáticos. En las escuelas sumerias surgieron las bases de la aritmética. Y después estos conocimientos los sumerios, acadios y babilonios se los heredaron a otros pueblos como los asirios, que siguieron escribiendo con escritura cuneiforme. Y en otro lugar de la antigüedad, en el norte del África, en el río Nilo, surgió otra civilización tan importante como la Sumeria, Acadia, Babilonia, Asiria, que es la civilización egipcia. Los egipcios también inventaron la escritura, pero a diferencia de los sumerios, acadios y babilonios que usaban el barro, los egipcios, un poco más listos, más inteligentes, inventaron la tinta y el papel. El papel egipcio se hacía de la corteza de una planta del Nilo, que es el papiro, que se secaba al sol y luego se comprimía, y la tinta se obtenía de origen mineral, y con tinta y pinceles, los primeros libros egipcios, que eran los papiros, que se enrollaban, eran trozos de papel enrollado, empezaron a hacer una diferencia. Ya el conocimiento no pesaba tanto. Las bibliotecas egipcias, que eran enormes, se hacían con rollos de papel. Y se guardaban los rollos de papel como tesoros. Y así surgió otra etapa de la educación de la humanidad. La escuela egipcia y la escuela sumeria y acadia y babilonia eran muy elitistas. Solamente unos cuantos niños podían educarse ahí, para escribas, para ingenieros, para arquitectos, para sacerdotes, para economistas, para maestros. Fueron las primeras profesiones. Eran niños de la aristocracia, de alta cuna, nacidos en pañales de seda, y las grandes masas
no tenían acceso a la educación. A diferencia de hoy, que tenemos 30 millones de jóvenes y niños y adolescentes y adultos que se educan y que obtienen títulos de primaria, secundaria, preparatoria, maestría, licenciatura, doctorado, a diferencia de nuestros tiempos donde todos podemos acceder a la educación, y creo que ahora con mayor razón en el futuro, en la antigüedad la escuela era elitista. Muy pocas sociedades crearon un modelo incluyente que permitiera que todos los niños de todas las clases sociales fueran a la escuela. La escuela antigua es muy elitista. Solamente el 1% de la población sabe leer y escribir y se educa en las escuelas. Deberíamos valorar esto, en que hoy cualquiera que tenga voluntad, deseo, ganas, puede ir a la escuela primaria, secundaria, inclusive a la preparatoria o a una escuela pública, a licenciarse o a hacer una maestría o un doctorado. Deberíamos valorar eso. Los egipcios nos legaron una infinidad de ciencias y tecnologías. Fue una civilización de 3000 años, que va del año 3000 a.C. al año 32 a.C. Durante 3000 años, los egipcios existieron como civilización y desarrollaron grandes elementos que nos heredaron. Uno de los más importantes fue el alfabeto egipcio. Los egipcios tuvieron 3 sistemas de escritura: la jeroglífica y después la hierática y luego la demótica. Estas formas de escritura jeroglífica se fueron haciendo más simplificadas. Al principio eran ideogramas, eran un signo para cada palabra, pero después que se inventó el alfabeto se simplificaron y entonces empezaron a construirse alfabéticamente los mensajes. Egipto tiene en su historia 3 grandes periodos: el reino antiguo, el reino medio y el reino nuevo. En la época antigua, cuando se pusieron las pirámides en el reino antiguo, la escritura ya estaba plenamente desarrollada. Lo vemos, por ejemplo, en los edificios colosales que se construyeron en aquellos tiempos, como las grandes pirámides del valle de Giza, de Keops, Kefren y Miquerino, o las del valle de Abusir, o las del valle de Abu Roash del siglo V, o los edificios del reino antiguo de la tercera dinastía, asociadas a Sócer, como la pirámide escalonada de Saqqara. Es importante descubrir que en este periodo la escritura alcanzó su plenitud. En la quinta dinastía es que aparece esta escritura ya muy madura, muy desarrollada, y esta figura artística del escriba sentado. Es la figura de un escriba que precisamente tiene unos textos, está acuclillado, está como con las piernas flexionadas y está ejecutando su labor. La quinta dinastía es un periodo de arte de madera, de gran arte en madera, y nos muestra esta evidencia. Pero la escritura siguió siendo importante en Egipto, y tanto en el Imperio Medio como en el Imperio Nuevo, es decir, en los últimos periodos de las últimas dinastías. Las dinastías más gloriosas egipcias son las del Imperio Medio, la época de Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis III, Amenofis I, Amenofis II, en la época de Tutankamón y Akenatón, y luego en la época de la dinastía 19 y 20, Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III, Ramsés IV, pero especialmente Ramsés II. Estos periodos de gran educación, de gran revolución, es el periodo del inicio de las grandes bibliotecas de la humanidad. Egipto se caracterizó por tener una gran pasión por el conocimiento y un gran amor a la erudición. Por ejemplo, en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas vemos estos grandes relatos de los reyes, cómo están escritos en las tumbas del Valle de las Reinas, Valle de los Reyes, y también estos textos sagrados con que eran enterrados los faraones y las faraonas, que conocemos como los textos, el libro de los muertos, y que eran rollos donde se daban instrucciones religiosas a las almas que iban a renacer después de muertos. Al final de la civilización egipcia
pasaron cosas maravillosas. Hay una nueva era. Cuando Alejandro Magno llega a Egipto, cuando se funda la última dinastía, que es la mezcla de lo griego con lo egipcio, hay un periodo de florecimiento en el Mediterráneo. Los fenicios, otra de las civilizaciones madre, los padres fundadores del comercio, los mejores comerciantes de la historia, son grandes tecnólogos, grandes ingenieros navales. La industria naval se desarrolla como nunca antes en la historia. Las ciudades fenicias, Biblos, Sidón y Tiro, tenían su origen desde el año 1800 a.C. y alcanzan su esplendor entre el año 1000 y el año 500 a.C. Los mares, los océanos, se inundan de barcos. La influencia de Fenicia en la educación es enorme. Los fenicios ponían más interés en la tecnología que en el arte. Su enfoque era muy práctico, se parecerían un poco a la época actual. Los fenicios son grandes constructores, grandes innovadores tecnológicos. Sus escuelas hacen uso de la matemática. En las grandes ciudades fenicias de Biblos, Sidón y Tiro, los fenicios hacen de la matemática un arte y la aplican a proyectos tecnológicos. Mientras que los egipcios aplican la matemática a la astronomía, a la construcción de edificios, los fenicios hacen acopio de sus conocimientos de matemática y de geografía y de tecnología del mar para crear grandes flotas. Hay una revolución increíble del conocimiento naval. Se inventan las grandes naves, los navíos de grandes velámenes, y también se inventan las tecnologías del mar, los barcos enormes. Los ingenieros navales fenicios nunca fueron superados por nadie. Más tarde los griegos y los romanos copiaron la tecnología naval de Fenicia y se convirtieron en los nuevos marinos del Mediterráneo. Pero los grandes padres fundadores de la industria naval son los fenicios. Grandes comerciantes que poblaron el Mediterráneo de ciudades y hicieron del comercio una explosión y un desarrollo increíble. Y los fenicios le dieron a la cultura y a la vida un nuevo sentido. Ellos crearon un nuevo alfabeto, del que deriva el nuestro. Ellos simplificaron la escritura de manera tal que 36 letras fueran el total de palabras, el total para crear un lenguaje que pudiera escribir todas las palabras. Este espíritu fenicio pasó a los griegos y a los romanos. Y eso permitió que en lugar de que los escribas tuvieran que pasar su vida aprendiendo a leer y escribir, en Sumeria se tardaba un escriba en aprender a leer y escribir 20 años. En Egipto 35 años te tardabas en aprender a leer y escribir, porque los sistemas eran muy complejos. Había que aprender casi un signo para cada palabra. Era muy complejo. En cambio, los fenicios, con este espíritu innovador, con esta nueva visión del mundo y de la vida, crearon el alfabeto nuevo, el moderno, el de nosotros. Hace 25 siglos los fenicios nos heredaron el alfabeto que hoy llamamos nuestro alfabeto. Y por lo tanto, los niños aprendían en unos días a leer y escribir. Esto es una revolución del conocimiento, una revolución de la información tan importante como la invención de las computadoras. Algo increíble. Los fenicios crearon escuelas donde el semillero de lo práctico surgió. Imprimieron una nueva visión, una nueva dirección al conocimiento. Y esto fue aprovechado por los griegos, que adoptaron estas formas y estas ideas. Luego Grecia floreció. Desde el año 1000 a.C., probablemente el 1250 a.C.,
En la zona de la Hélade, el antiguo Peloponeso, surgieron nuevos pueblos que venían del norte. Se mezclaron con la población originaria micénica y cretense y dieron lugar a la formación de 3 grandes grupos étnicos helénicos: los jonios, los dorios y los eolios. Estas sociedades, y especialmente los jonios, cambiaron el rumbo de la historia. El helenismo fue el ideal de la educación antigua. Los griegos, a partir del año 1000 a.C., fundaron ciudades, sobre todo las de Jonia, que se encontraban en el mar Egeo, tanto al este como al oeste del mar Egeo, en lo que hoy sería Turquía y sería Grecia, en toda la cuenca del mar Egeo. Ahí estaba Troya, que en el año 1184 fue hecha famosa por la Ilíada y la Odisea, los libros homéricos, los libros que Homero escribió. Estos años de crisol, de mezcla de razas y de conocimientos en esa región del Mediterráneo, produjeron la civilización helénica, el gran momento de desarrollo y nacimiento de Atenas, pero también de otras ciudades griegas, como Tales, la Tales de Mileto, como las ciudades de Asia Menor, todas las ciudades como Samos. Pitágoras era de Samos. Las ciudades de la zona del oeste de Turquía, la costa turca del Egeo, es donde surgieron las grandes primeras antiguas ciudades griegas, y todas ellas jonias. Mileto, de donde era Tales, Tales de Mileto, y por supuesto otras ciudades, la misma Troya, y por supuesto otras ciudades muy importantes de esa zona, entre las cuales van a estar Rodas, el coloso de Rodas. Rodas es importante. Pérgamo, muy importante. Y por supuesto Éfeso. Estas ciudades son las grandes fundadoras del nuevo conocimiento, de la nueva revolución del conocimiento, que incluye Atenas, y que son las creadoras de una nueva tradición cultural, que es la civilización griega, Jonia. Y ahí surgen los presocráticos, en Mileto, en la zona de Eubea, en la zona de Creta, en la zona de Rodas, todo en el Egeo, y en el Ática, en el lado griego, en la zona del Peloponeso, en el Ática es donde surge este crisol cultural. Entre el año 1000 y el año 500 a.C. surgen las grandes ciudades jonias y el gran pensamiento jonio, los presocráticos, y luego Sócrates, Platón y Aristóteles. Y entonces cobra otra dimensión la educación. Los griegos, al igual que los egipcios, usan la tinta y el papel, solo que inventan su propio papel. Al no haber papiro en Grecia, se utilizan otros recursos como las pieles de animales. Y así surge el pergamino en Pérgamo. La palabra pergamino viene de la ciudad de Pérgamo. Y estas ciudades griegas crean un modelo de escritura, una técnica de escritura, en donde prevalece el papel y la tinta, como en el caso de Egipto, en el caso del papiro y la tinta. Los egipcios siguen escribiendo en papiros, mientras que los griegos escriben en pergaminos. Esta es la era de los grandes conocimientos, la gran revolución de conocimiento, el surgimiento de la filosofía, pero el surgimiento también de las grandes aportaciones de la escuela ática, la oratoria, la lógica.
obviamente la dialéctica, el surgimiento de la gran filosofía griega, el pensamiento, la explosión del pensamiento, la ciencia y el arte alcanzan en los griegos un nivel nunca visto. La oratoria y el arte poética, la Ilíada y la Odisea son solo el comienzo. Luego vendrá el teatro, Thespis y el teatro. Y luego los grandes dramaturgos y comediógrafos. Eurípides, Esquilo, serán los grandes trágicos. El gusto de esta civilización por el teatro colma las gradas de los grandes edificios que se construyen para que tengan lugar en estos espacios las obras de teatro. Los teatros convertidos en piedra y los odeones para la música. Los griegos hacen del conocimiento su razón de ser. La ciencia y el arte se desarrollan, la historia con Heródoto y la gran educación, la pedagogía. Es el gran momento de las bibliotecas. La biblioteca se convierte en el centro del conocimiento y la educación alcanza su máximo nivel en el siglo V de Pericles, en Atenas, la ciudad educada, la más educada de todas las ciudades y polis, de todas las polis griegas, será Atenas. Mientras que los dorios son amantes de la guerra, como Esparta, que es una ciudad de tradición doria. Los jonios son amantes del conocimiento, y ese es el crisol de lo griego. Y viene la comedia, Aristófanes, la tragedia y la comedia, y la filosofía. Ahora sí, la presocrática desde Tales de Mileto, y luego Sócrates, Platón y Aristóteles. El Tertium Organum, el nacimiento de la ciencia a través de la lógica aristotélica. La ética, a través de la ética Nicómaco. Y la dialéctica a través de los diálogos de Platón. Ahí surge el nuevo ideal del hombre, convertido en un dios humano. La ciencia ética, lo que da vida al conocimiento de los griegos es la educación de la conducta, el amor a los valores, verdad, bondad, belleza, los valores platónicos, socráticos y aristotélicos, la verdad, la bondad y la belleza. El educar en las mentes de los jóvenes el respeto a la verdad, el amor y el respeto a la belleza, la estética, la arquitectura, la pintura, la escultura, la estética de los griegos, el surgimiento del arte clásico, las grandes obras como el Partenón, el esfuerzo de Atenas, que gasta su tesoro en crear una nueva acrópolis, toda vez que los persas habían destruido la vieja ciudad de Atenas. Después de las guerras médicas, los griegos se dan la tarea de reconstruir la ciudad de Atenas y reconstruyen un Atenas del siglo V de Pericles, que es la cima del arte plástico. Se edifican los mejores ejemplos del arte griego. Se edifica el Partenón, dedicada a Palas Atenea, a la diosa de la sabiduría y del conocimiento. Se experimentan los mejores momentos del arte plástico. Fidias, Scopas, arquitectos y escultores constituyen el nuevo valor de la cultura universal. Los griegos se convierten en el arquetipo de la civilización. Su arte se convierte en el arquetipo de todo el Mediterráneo. Otras culturas, civilizaciones tendrán que adoptar su arte, como los mismos egipcios tardíos o los romanos, que se educan en lo griego y en el amor por la estética y el arte clásico del siglo V de Pericles griego. Y entonces Grecia trasciende a ser el centro de lo verdadero y de lo bello.
la cuna de las civilizaciones y las artes, la cuna de las ciencias, la cuna del saber. Dice, y prosperan las ciencias pedagógicas, las artes pedagógicas. La escuela se convierte en el motor de la historia. El liceo y la academia de Platón y el liceo de Aristóteles. Y así la escuela se consagra como el ideal del conocimiento. En las ciudades griegas proliferarán escuelas, el amor por el saber y el surgimiento del era de oro de las bibliotecas. Entre el siglo V y el año 300 después de Cristo, estos 800 años, es cuando surgen las mejores y más grandes universidades de la antigüedad. Aparece Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles y creador de un nuevo mundo, de una nueva era que es el helenismo. Cuando Alejandro va a Asia y conquista el antiguo imperio persa y lo convierte en un imperio helénico, helenizado, y va hasta Babilonia y la conquista, y va hasta Persépolis y la destruye, nace una nueva era, la era helenística, donde Roma será el nuevo poder y la nueva educadora del mundo. Es importante entender este periodo de la historia de la educación, la historia de la escuela. El hombre ha alcanzado su máximo saber. Pitágoras, en el sur de Italia, en la Magna Grecia, funda la escuela. Pitágoras funda la gran escuela de Crotona, en la isla de Sicilia, educando los valores humanos como fundamento del desarrollo humano. La verdad, la bondad y la belleza entre los griegos de la península, con Aristóteles, Sócrates y Platón. Pero acá, en el área de Pitágoras, surgen las escuelas pitagóricas, que buscan el perfeccionamiento del ser, la verba áurea pitagorea, que son los versos de oro de Pitágoras, fuentes de educación y de saber, el nuevo ideal del hombre. Estas ideas griegas, que van desde Pitágoras hasta Aristóteles, que atraviesan todo el Mediterráneo, son la nueva visión del ser humano, una nueva visión que va a encarnarse en valores éticos, estéticos y morales, y un espíritu nuevo por el saber. Este periodo, Roma se empodera y se convierte en la capital del mundo, y viajan a Roma los griegos. A partir del siglo I, Roma es la nueva educadora del mundo. Quintiliano es el gran pedagogo romano. Y surge uno de los mejores periodos de la historia de la humanidad. Los estoicos. Estos estoicos crean una nueva visión colosal del hombre. El poder para servir. La disciplina como forma de vida. Séneca y sus ideales. Séneca, el maestro de Nerón, el emperador de Roma. Estas ideas estoicas. Cicerón, esta nueva visión del mundo. El hombre como medida de todas las cosas. Este ideal del mundo romano. Y este momento, el siglo I, después de Cristo y antes de Cristo, el gran momento colosal de la pedagogía. Es cuando surgen las grandes bibliotecas del mundo. La biblioteca de Alejandría con 1 millón de libros, 1 millón de ejemplares. Estudiantes que vienen de todo el mundo, de todo el orbe. Una ciudad colosal, la ciudad del faro. El hombre alcanza su desarrollo pleno en tecnología y ciencia. Inclusive, la biblioteca de Alejandría es el ejemplo. Educar para ser, educar para servir, educar por los valores éticos, la ética aristotélica, pero también educar para crecer. Surgen las nuevas ciencias del saber. La astronomía llega a espléndidos alcances. La geografía, Estrabón, los grandes creadores de los nuevos ideales e ideas de la geografía.
nuevas formas de saber y conocimiento. Se llega a calcular la redondez de la Tierra. Este periodo, tanto en Roma como en las ciudades del mundo romano, es el esplendor de la humanidad, el máximo esplendor antiguo. Aparecen bibliotecas en Roma, la ciudad de Roma, bibliotecas, la de Pérgamo, que era una copia de la biblioteca de Alejandría, y aparece la gran biblioteca de la que hoy les voy a hablar, una obra cumbre del hombre, que es la biblioteca de Celso, del año 110 después de Cristo. No se lo van a creer. Es tanto el entusiasmo y la alegría de esta era del hombre, que solamente en ese periodo de la historia hubo maravillas como esta. Esta es la biblioteca de Celso. Por supuesto que la biblioteca de Celso era muy pequeña comparada con la de Alejandría. En la biblioteca de Celso apenas había 10.000 libros, pero en la biblioteca de Alejandría había 1.000.000. Imaginen ustedes el tamaño colosal. La última dinastía egipcia, que es griega egipcia, la de los Ptolomeos, había creado este gran centro del saber, esta gran universidad que era Alejandría. La gran biblioteca de Alejandría era una universidad, no solo una biblioteca. Ahí se podían estudiar 40 carreras. Para la antigüedad era mucho. Había ingenieros navales, ingenieros civiles, ingenieros de guerra, había ingenieros en los aspectos de los textiles, las pieles, había arquitectos colosales, los grandes arquitectos, escultores, pintores. Las artes se habían desarrollado en forma increíble. Se habían mezclado el arte romano y el griego y el de Medio Oriente, y habían creado las nuevas formas artísticas. Se habían incluido el arco y la cúpula al arte clásico. Así surgieron los grandes edificios de la época. El Coliseo de Roma, imagínense nada más, un estadio que podía albergar 40.000, 50.000 almas en aquella época. Se había inventado el cemento, que es como el actual, y el concreto. Se habían hecho los grandes acueductos con arcos, los caminos romanos, que eran 40.000 kilómetros de caminos pavimentados. El Imperio Romano alcanza su esplendor bajo el emperador Trajano. Estamos hablando del año 100. Y justamente en ese momento, quizá el siglo de oro de Roma es del año 100 al 200, en la época de los grandes emperadores como Marco Aurelio, el gran filósofo emperador, y Adriano, el gran emperador arquitecto, porque Adriano produjo esa maravilla que es el edificio que todavía está en pie, que llamamos el Panteón de Roma, la primera cúpula de la historia de la humanidad, y está viva 2000 años después. Adriano, los grandes emperadores como Antonino Pío, Marco Aurelio y por supuesto Adriano, son de este periodo, la gran Roma educadora del mundo. Y la biblioteca de Celso fue construida en este periodo, en el año 110. Vean ustedes qué maravilla. ¿Por qué les muestro esta biblioteca? ¿Por qué no les muestro la de Pérgamo, que tenía 800.000 libros? O la de Alejandría, que tenía 1.000.000 de libros. Porque, desgraciadamente, la biblioteca de Alejandría se destruyó por causa de un terremoto y no quedó nada en pie. El terremoto fue tan terrible que se hundió hasta el suelo y el mar se la tragó. La biblioteca de Alejandría no existe, ni siquiera el terreno donde estaba, porque se hundió. Como estaba a la orilla del mar y el mar se hundió, la biblioteca quedó bajo el mar y no queda nada de ella. Apenas algunos cuantos diseños, algunos dibujos, pero nada real. Y por eso no puedo presentárselas. La biblioteca de Pérgamo, donde todo el conocimiento de la biblioteca de Alejandría se había trasladado a la gran biblioteca nueva de Pérgamo, hecha en pergaminos en lugar de en papiros, ya que la biblioteca de Alejandría estaba hecha en papiros. Había pergaminos, pero predominaban los papiros.
Y en cambio en la biblioteca de Pérgamo había un predominio total de los pergaminos y muy pocos documentos en papiro. No se las puedo mostrar porque otro terremoto destruyó Pérgamo y hizo polvo la gran biblioteca. Entonces la que les voy a mostrar sería la tercera en importancia, porque existe, la podemos ver, es esta, está en pie, no es solamente un dibujo. Ahorita les voy a mostrar, esta es la reconstrucción. Si ustedes van a Pérgamo, que hoy está en Turquía, o sea en la Jonia antigua, este lugar maravilloso que es la Jonia antigua, ahí estaba la ciudad de Éfeso, que era la capital romana de Asia, la provincia de Asia es lo que hoy se llama Turquía. Y ahí está esta maravilla que es la biblioteca de Pérgamo. Así era la biblioteca de Pérgamo. Albergaba 10.000 libros. Quiero que vean esta maravilla, es una bendición que podamos tener estas reconstrucciones. Es de 2 pisos y tiene una columnata. La característica que tienen estas columnas es que son monolíticas, es decir, de una sola pieza cada columna. Es muy propia a la época, es muy propio a cómo eran los usos y costumbres y los estilos artísticos en el siglo I y el siglo II después de Cristo. Vean ustedes qué maravilla es en nuestro tiempo ver esto. Es el arte barroco del Imperio Romano, el barroco clásico. Está muy abarrocado, no tiene la simpleza del arte griego, sino la complejidad del arte muy abarrocado del Imperio Romano maduro. Estamos ya en el siglo I y II. Les recuerdo que el Imperio Romano se funda desde el año 40 a.C. con Augusto, después de la muerte de Julio César, y sobrevive hasta el año 500 aproximadamente. Son 5 siglos de esplendor. Los primeros siglos, el primero, el segundo y el tercero. La decadencia comienza en el cuarto y la desintegración imperial en el quinto. Pero estamos aquí en el periodo de esplendor. El más grande emperador romano es Trajano, y es cuando más obra pública se hizo. Y esta es una muestra de este periodo del arte romano. Aquí vemos cosas increíbles que les van a fascinar. Vemos cuáles eran los ideales de la época. Celso era un funcionario del gobierno, un héroe local de la región de Asia, y aquí estas estatuas ecuestres son de Celso. Pero aquí, estas estatuas también son de Celso y de su hijo que le mandó a hacer este edificio. Pero aquí vemos los ideales de la época. Aquí vemos 4 estatuas femeninas. Aquí vemos los nichos con las estatuas femeninas, 4 estatuas femeninas. Y esto es lo que es maravilloso. ¿Qué eran? ¿Quiénes eran esas mujeres maravillosas? Bueno, eran arquetipos, eran idealizaciones, no eran propiamente personas, sino que eran en realidad idealizaciones. Era una de las figuras femeninas era el conocimiento. Otra era la sabiduría. Imagínense qué belleza, hacer una estatua al conocimiento y un conocimiento y una estatua a la sabiduría. La tercera mujer era la inteligencia humana. Y lo que es increíble es que la cuarta estatua, y la que quedaba justo a la entrada de la biblioteca, esta que ven aquí, vestida con ropajes en rojo, esta es la entrada de la biblioteca, estas son ventanas, los ventanales, estos son 2 pisos pero altísimos, edificio enorme, casi hay 5 metros aquí, son 5 metros acá, son muy altos, y aquí lo que vemos es nada menos que una estatua a la excelencia humana, un ideal de Aristóteles, una idea de Aristóteles. Entonces todos los estudiantes que iban a esta gran biblioteca, a entrar a la biblioteca, contemplaban la imagen, la figura de la excelencia humana. ¿A qué basa una biblioteca? A lograr la excelencia humana. Aquí en la biblioteca de Celso, que estaba en la gran ciudad de Éfeso, capital de Asia, en el Imperio Romano, ahí llegaban los jóvenes a estudiar y se topaban con la estatua de la excelencia. Y este era un arquetipo, diría Jung, en la psicología junguiana nos dirían, estos son los arquetipos de la época, es el inconsciente colectivo de la época.
Me gustaría que aquí en todas las escuelas mexicanas, además de los héroes de la patria, como don Miguel Hidalgo, como don Benito Juárez, pusiéramos una estatua que honrara a la excelencia humana. Estos ideales místicos operan en condiciones mágicas en nuestras mentes. Cuando llega un niño de 6 años, 7, 8 y pregunta, ¿qué es esa mujer? Y le dicen, es la excelencia humana. Estamos como esculpiendo en las mentes de los niños. Estamos sembrando valores e ideales en las mentes de los niños. Deberíamos aprender de los antiguos griegos y romanos, que hacían de la educación un arte. Nunca hubo una sociedad más educada que Roma. Nos han dicho tantas cosas de los romanos, y que el ejército, y que las leyes, y el derecho romano, cosas maravillosas. Pero lo más importante es que esta sociedad se sostenía en base a las creencias sociales. La excelencia humana como máxima creencia del hombre. Esto era lo que se inculcaba en todas las escuelas del Imperio Romano. Tristemente, la parte negativa de esto es que era una educación elitista. Nuevamente, no iban todos, iban unos cuantos. No era posible darle cabida a todos. Estos sistemas educativos no son incluyentes, no son para todos. Son para la élite de los ricos, de los poderosos, de los importantes. Pero bueno, algo negativo tenía que tener. Sin embargo, Roma sigue siendo un modelo para la humanidad. ¿Por qué? Porque de estas bibliotecas en el Imperio Romano había 700 bibliotecas. Todas las ciudades romanas tenían una biblioteca así. Y era un ideal de la época. Y aquí vemos la biblioteca por dentro, vean el dibujo. Aquí vemos la biblioteca por fuera y por dentro. Y aquí vemos por dentro cómo estaban los libros. Los libros obviamente no tenían la forma de nosotros, sino que estas enormes hornacinas, quiero que las vean. Aquí hay puertas. Allá adentro están los documentos. Aquí se ve uno abierto y ahí se ven los rollitos. Eran rollos. Todos los documentos en la época romana, todos los libros eran enrollables, eran rollos en las bibliotecas de la época. También en Jerusalén había una gran biblioteca, la de los doctos del templo, de la religión hebrea, y también eran rollos. Todos los libros de la Biblia, por lo tanto, también en esa época eran rollos, y todos eran enrollables. Eran pergaminos o eran papiros, pero todos eran rollos. Y aquí había 10,000 rollos. Quiero que vean, aquí están. Están dos sabios mirando los rollos, están adentro. Ahí están adentro los rollos, las hornacinas. Es donde se guardan los libros. Y vean aquí los libros en una mesa de mármol. Y aquí hay un estudiante. En la parte de abajo se ve un estudiante, pues leyendo uno de estos rollos. Aquí están los rollos arriba de la mesa de mármol. Las bibliotecas eran muy parecidas a como son ahora. Son grandes mesas. Ahí están los estudiantes. Y una cosa muy interesante. Aquí ahora creen que se abrían las bibliotecas en la época romana a las 6 de la mañana, para que los primeros rayos del sol penetraran al interior por las enormes ventanas, y tenía lugar todas las mañanas una ceremonia a la diosa del conocimiento romana y griega, que ya saben ustedes que era Palas Atenea. Los romanos le llamaban Minerva. Entonces el sacerdote de Minerva iba todas las mañanas a la biblioteca y hacía un cántico, y la biblioteca quedaba abierta hasta las 6 de la tarde. Imagínense nada más, la biblioteca está abierta todo el día para que las almas pudieran cultivarse en el conocimiento. Todos aquellos que, claro, sabían leer y escribir y tenían interés en aprender, en conocer y en pulir sus conocimientos. Es muy bello todo esto. Bueno, después de Roma vino una catástrofe para la humanidad. El Imperio Romano se derrumbó. El conocimiento se perdió. Las grandes ciudades desaparecieron. Solamente quedaron unas cuantas. Y hubo un retroceso para la humanidad terrible. El Imperio Romano
no pudo sostenerse y se derrumbó. Y llegaron los pueblos bárbaros, más de 40 pueblos. Los godos, los visigodos, los ostrogodos, los germanos, los vándalos, que fueron terribles, llegaron al norte de África. Y todos estos pueblos bárbaros, que eran muchísimos, estaban por ejemplo, los sármatas, que eran feroces, estaban los pueblos que llevaba Atila. Atila llevaba a los hunos, que saquearon Roma. Hubo muchos saqueos de los godos, de los ostrogodos, de los visigodos. Y los galos también eran terribles. Los helvecios, los germanos. Había muchos pueblos que venían del norte, de muy lejos. Y el Imperio Romano se derrumba. Y se derrumba el conocimiento. Las grandes bibliotecas desaparecen. Esta biblioteca, obviamente, de Celso quedó abandonada y en ruinas. Lo que sorprende y es maravilloso es que si tuviéramos la increíble oportunidad de ir, encontraríamos así la biblioteca de Celso. Vean ustedes qué maravilla. Así es como está ahorita. Afortunadamente, la biblioteca de Celso, en la ciudad de Éfeso, hoy Turquía, quedó intacta. Bueno, al menos su fachada. No hay ni un solo libro, todos desaparecieron, por supuesto. Se cayeron los techos, pero la fachada quedó. Vean ustedes qué hermosura. Bien dicen que lo que se hace bien, perdura. Bueno, tuvo la suerte esta biblioteca de conservarse. Y el propio Celso estaba enterrado adentro. Como era un héroe, un benefactor de la humanidad, Celso, un gran benefactor de la educación, se le honraba y se le quería mucho. No estaba permitido que en los edificios públicos enterraran a nadie. Pero siendo Celso un funcionario del Estado, un gran educador, un filósofo, un gran político y un hombre honrado en Roma, en la misma capital del imperio, se le permitió que él estuviera. Además, el edificio lo construyó su hijo y ahí quedó. Como cosa increíble, la tumba nunca fue violada ni saqueada. Entonces, qué sorpresa para los arqueólogos que encontraron a Celso adentro de su tumba. Y este edificio es la única biblioteca que se conserva así, toda la fachada, de todas las 700 que hubo, solo esta es la única que nos queda. Y por eso les quise hablar de esta biblioteca, de este periodo, en la ciudad maravillosa de Éfeso. Aquí estaba el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo, ¿se acuerdan? El templo de Diana en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo. Otro era el faro de Alejandría, otro era las pirámides de Egipto, otro eran los jardines colgantes de Babilonia, otro era el mausoleo de Halicarnaso, otra era el templo de Zeus en Olimpia. Esta no era una maravilla del mundo, pero créanme que es una maravilla, porque hoy se conserva así, en este estado increíble de conservación, después de la intervención arqueológica del siglo XIX, de un equipo de alemanes austriacos que fueron a trabajar, arqueólogos alemanes austriacos, que restauraron el templo de Celso. ¡Qué maravilla! Esta gran biblioteca, donde está enterrado Celso, que es un santuario del saber, todavía se mantiene así como lo están viendo. Es una cosa maravillosa el poder ver este edificio así, de bien conservado. Vino la Edad Media en Europa y una decadencia del conocimiento. Las grandes bibliotecas desaparecieron, las grandes escuelas. Solamente en las comunidades europeas después del Imperio Romano, solamente los monjes, los sacerdotes cristianos, católicos, pudieron conservar la educación, la cultura, el conocimiento, la escritura, la filosofía antigua en sus monasterios. Es decir, que el conocimiento se refugió en las iglesias y en los monasterios. El surgimiento del cristianismo, la conversión de Constantino, permitieron el surgimiento de la Iglesia Católica como una fuente civilizadora en Europa. Y fue a través de las órdenes religiosas
que el saber se mantuvo y se conservó en la Edad Media. Si no, pues habría desaparecido. Pero afortunadamente las abadías, los conventos, los monasterios permitieron que se conservaran los documentos, los conocimientos perdidos en este periodo que va del siglo V al siglo XV. 1000 años sin conocimientos. Es hasta el siglo XIII cuando resurge plenamente en Europa las universidades. El siglo XII y XIII surgen las universidades y nuevamente el desarrollo de la cultura, de la alta cultura y la civilización. Las universidades como la de Rávena son las pioneras para restaurar el conocimiento. Sin embargo, en el mundo árabe no había sido así. El Islam se desarrolló a partir del año 500 al 600 después de Cristo y 700, y en el Islam sí hubo un acopio de conocimientos. Es decir, que la civilización islámica sí mantuvo encendida la llama del saber y del conocimiento. Hacia el siglo X, que es un periodo de esplendor de la civilización islámica, las grandes ciudades musulmanas tienen universidades, tienen escuelas grandiosas. Y así el conocimiento se refugia en el sur, en el mundo árabe. Ahí se desarrollan las ciencias, todo el saber griego y romano es rescatado por los árabes. Por ejemplo, España tiene un papel muy destacado, ya que ahí están los árabes y ahí están las grandes ciudades de conocimiento. La ciudad de Córdoba, la gran ciudad de Córdoba. En estas ciudades del sur de España, el conocimiento pasa a Europa. Ahí se van a copiar a Aristóteles, a Platón. Ahí se copian los grandes textos del periodo antiguo, griego y romano. La sabiduría helenística se rescata de las universidades españolas, árabes, de los grandes sabios del mundo árabe. Y ya para el siglo XIV comienza el renacimiento del saber y viene el humanismo y la recuperación del conocimiento antiguo. Y entonces pululan por toda Europa las universidades y se rescata la vieja tradición culterana, literaria y del conocimiento. Y esto restaura una Europa que había perdido el saber y que lo reencuentra a través del Renacimiento y el humanismo. Y nuevamente vienen las pedagogías, las escuelas y los conocimientos. Ahí, curiosamente, incide la conquista de México. La expansión de Europa que venía del desarrollo de las grandes revoluciones científicas del Renacimiento permite el desarrollo naval, la ingeniería naval, y los europeos cruzan, después de Colón, con su tecnología naval, el Atlántico y descubren el Nuevo Mundo. Y ahí se encuentran con las tradiciones americanas del saber y del conocimiento. Aquí en América también ha florecido la escuela y los maestros y las bibliotecas. Y se atesoraba el conocimiento. Los mayas son los que tienen mayor desarrollo en ciencias, astronomía, matemáticas, literatura. Y los nahuas, los mexicas. Pero los mayas han desarrollado un alfabeto que hoy apenas empieza a ser conocido y descifrado, y se pueden leer las estelas y los documentos y los códices. Los códices mayas, o el códice peresiano, o el códice Dresde, se pueden leer. Los americanos habían creado también una gran sabiduría educativa en América y en México. Desde Teotihuacán probablemente hay códices, que no los tenemos, pero hay una tradición educativa, una civilización, conocimiento evidente. Y pasa a los toltecas, y de los toltecas a los mexicas. Cuando llegan los españoles, probablemente México tenía ya 2000 años de civilización calendárica, quizá 4000.
y conocimiento astronómico, matemático, aritmético, gramatical. Tenía escuelas de gran prestigio y erudición. En este libro de Alfredo López Oste, mi maestro que lo fue en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, él nos habla de las escuelas aztecas. Las escuelas aztecas eran geniales, maravillosas. Había grandes maestros, había bibliotecas de códices. Los códices se hacían, curiosamente, el códice es como el libro europeo. Ya les platiqué que en el mundo europeo la ciencia de la escritura evolucionó en Egipto con el papiro y en Grecia con el pergamino. Y se hacían en papel vegetal, el papiro, y el papel de origen animal era el pergamino. Pero se tenían estas dos tecnologías y se usaba la tinta. Se podía tener tinta de colores o tinta en negro, en rojo, muchas tintas. América es muy semejante. América evoluciona a partir del papel de amate. El amate es una corteza de árbol. Se trabaja la corteza del árbol y se escribe en ella. Se hace papel con el amate. Se hace todo un proceso químico para la creación del papel de amate. Y se pinta con tinturas de origen vegetal, con tintes de origen vegetal y animal, que es algo muy desarrollado en Mesoamérica. Se hacen los códices. Aquí tengo yo un ejemplo de un códice, el Códice Borgia. ¿Por qué el Códice Borgia? Bueno, el Códice Borgia es uno de los pocos códices que se salvaron de la gran destrucción, de miles y miles y miles de códices. En todas las ciudades prehispánicas, sabemos que había miles de códices. Los códices se hacían para conservar el conocimiento de la antigua palabra, de la vieja palabra, de la tradición. Está, por ejemplo, el Códice Dresde, el Códice Madrid y el Códice París, que son códices mayas. Aquí vean un ejemplo de un códice maya. Vean qué belleza, qué forma tan artística. Estos son los códices mayas que han sobrevivido. Fray Diego de Landa dice que tuvo una pira, un montonal, o sea, imagínense cuántos eran, no sé. Si tenía una pira y los quemó en el siglo XVI, a lo mejor eran 200 códices, a lo mejor eran 100, a lo mejor eran 500. Vaya usted a saber cuántos eran. Pero él participó, qué terrible, qué desgracia, qué horror, en la quema de códices. ¿Por qué los quemaban? Bueno, porque muchos de ellos tenían enfoques religiosos. Hablaban de los dioses, de sus tradiciones, de la antigua religión, que era opuesta al cristianismo, y eso a los frailes no les parecía bien. Pensaban que los indios no se iban a convertir a la nueva religión, a la religión verdadera, como ellos llamaban en el siglo XVI al cristianismo, y que tener esos códices era propagar la idolatría, y por lo tanto eran armas o herramientas contra la conversión. Sobre pretexto de esto, se destruyeron miles de códices. Esta es una página del Códice Dresde, que obviamente está en la ciudad de Dresde y por eso se llama así, y que es lo poco que nos queda de los códices mayas. Tenemos una página del Códice Dresde, acá tenemos una página del Códice Madrid. Vean qué belleza. Este es el Códice Madrid. Tanto los códices mixtecos, zapotecos, como los códices nahuas de la zona de Cholula, los códices del Valle de México, los aztecas, los texcocanos, y los códices mayas de toda Mesoamérica trataban diferentes cosas. Podía haber códices históricos que hablaban de historia y de personajes, como la tira de la peregrinación, que es la peregrinación de los aztecas, o podían tratar de temas religiosos, como el Códice Borgia. Entonces, a los frailes agarraron parejo, destruyeron los códices religiosos y los códices históricos, y los que consignaban asuntos de comercio, de administración pública, como la tira de la peregrinación. Había códices que
Eran códices de cosas comerciales, o de dinero, o de poder, o que informaban sobre asuntos políticos, de grandes reyes, de grandes hechos de la historia, y todo fue destruido por igual. Aquí tenemos otra página vean ustedes qué belleza el Códice Madrid. Estas son letras, son palabras, y se pueden leer perfectamente conociendo el maya y la técnica de desciframiento. Hoy ya es posible. Y estos, el Códice de París, vean ustedes qué belleza. Muchos de estos códices hablaban de los dioses, sus tradiciones, la práctica religiosa, la forma de honrar a los dioses, hablaban del calendario, las celebraciones de las fiestas, el cómo debía celebrarse, y obviamente los códices fueron arrasados. De los pocos códices nahuas que nos han quedado, está el Códice Borgia, vean ustedes. Aquí tengo yo un ejemplar completo del Códice Borgia, un facsimilar para mostrárselos. Y vean qué maravilla. Este es un libro, esta es la forma como los nahuas contaban su historia. Sabemos que la ciudad de los códices, en la época de Hernán Cortés, en la época del siglo XIV, XV, es Texcoco. En Texcoco inclusive hay una técnica de escribir códices diferente. Es una ciudad culta, es como la Atenas de los griegos. Texcoco es la heredera legítima de la tradición tolteca. Texcoco están los grandes sabios venerables. Ahí hay grandes escuelas, universidades. Ahí vienen a estudiar de todas partes. Hay lugares que son escuelas. Xochicalco es un lugar de escuelas. Texcoco es un lugar de escuelas. Tlatelolco es un lugar de escuelas. Hay ciudad, Cholula es una ciudad de escuelas, universidades, grandes eruditos en la matemática, eruditos en la astronomía, eruditos en el calendario, eruditos en la ingeniería, eruditos en la arquitectura, eruditos en la pintura, eruditos en las ciencias médicas, en el arte, eruditos en la música. Hay muchas formas de erudición en las sociedades, en las culturas, en las civilizaciones mexicanas del México antiguo. Aquí vean ustedes, este es un códice que tenemos completo. Cuando Nezahualcóyotl es rey de Texcoco, tenemos noticias de que había construido Nezahualcóyotl una inmensa biblioteca, tal vez con 40,000, 50,000 códices. Es una pérdida que no podemos ni siquiera imaginar. Es como cuando se perdió, en la época de Hipatia de Alejandría, cuando se perdió la gran biblioteca de Alejandría, el siglo V, cuando fue destruido, cuando muere Hipatia, la gran directora de la biblioteca de Alejandría, que es desollada, viva, con conchas de bulón desollaron sus carnes, sus huesos, una cosa de terror. Es un momento así, es un momento de caos, de dolor y de destrucción. Así desapareció la biblioteca de Alejandría, por razones políticas de aquel momento de la historia. Y acá es igual. Cuando estas enormes bibliotecas que había en Texcoco, se dice que había 40, 50 bibliotecas, todas colmadas en sus estanterías de manuscritos, de conocimientos, de historia, de ciencia, de arte, de literatura, de poesía. La poesía en náhuatl era exquisita, era una de las grandes artes. Y esto fue arrasado por la conquista. Cuando llegaron los tlaxcaltecas y los españoles a Texcoco y incendiaron los templos, también incendiaron los colegios sacerdotales, las escuelas, mataron a la gente, otros huyeron y después quemaron los códices. Miles de códices fueron destruidos. Fue una cosa terrible. Códices como este que de milagro conservamos. Este es el Códice Borgia. Vean ustedes la fineza del arte. Aquí está Tezcatlipoca. Vean ustedes, son las deidades, los elementos, los días calendáricos. Este es un códice en el que se narra, se relata la ceremonia del Fuego Nuevo. Hay algunos historiadores, arqueólogos, algunos expertos, algunos especialistas en arte prehispánico y en cultura mexica
que nos dicen, estos son los 4 rumbos de la Tierra, los cuatro deidades de los 4 rumbos, y aquí tenemos elementos calendáricos, hay diosas, hay dioses, todos son los dioses mexicas, y se cuenta una historia, aquí hay una relación con la ceremonia del Fuego Nuevo, que se hacía en Iztapalapa. Se cree que este códice se hizo para conmemorar la última ceremonia del Fuego Nuevo que tuvo lugar en el Imperio Azteca. Fue en la primera década del siglo XVI, y que era ya Moctezuma Xocoyotzin, emperador de Tenochtitlan. Entonces, estos hechos que se narran están relacionados. Eran aquí la gran diosa Chalchutlicue, la reconocemos muy fácilmente porque este es el agua, la diosa del agua, de los ríos, de las lagunas, la reconocemos muy fácilmente. Y bueno, son elementos cultuales, los días de la semana, digo, de los días de las 20, acuérdense que son 20 meses de 18 días, son los días, 20 meses, y aquí vemos pues la belleza de esta tradición cultural pictórica que son los códices, nuestros códices. El Códice Borgia, este es uno de los pocos códices que nos quedaron, muy pocos nos quedaron. En realidad fue una destrucción masiva de estos libros sagrados, algunos sagrados, otros no, otros eran libros que nos mostraban cuestiones administrativas del Estado, del comercio, o libros de ciencia, o libros de historia. Pero bueno, aquí tienen ustedes qué belleza, qué maravilla es este códice, qué arte, es una cosa asombrosa. Y esto se hacía con tintas de colores, con pinceles, y sobre trozos de papel mexicano, hechos en papel bellísimo, en amate. O también se podían ser, así como en Europa había las dos tradiciones, la vegetal y la animal, aquí hay una tradición vegetal y animal. Aquí hay cosas que se hacen en papel de amate y cosas que se hacen en piel de venado. Las dos tradiciones. Vean ustedes qué belleza. Tenemos algunos códices que nos han quedado, como el Códice Borgia, que ya les mostré, también el Códice Cospi, el códice que conocemos como Tonalámatl de los Pochtecas. Vean ustedes qué belleza. Este es el Tonalámatl de los Pochtecas. Otro códice prehispánico original. Y bueno, había escuelas de tlacuilos, había grandes escuelas, pero hay algo que es muy satisfactorio decirlo. Este es el códice Laúd. Vean qué hermoso. El códice Laúd. Otro de los códices prehispánicos que nos han quedado así como pequeñas muestras de lo que fue la antigua tradición. El Códice Laúd y otros códices de este periodo son el Códice Vaticano B, también el Códice del culto rendido al sol. Vean ustedes qué belleza. Otro códice del siglo XVI, original. Porque hay códices coloniales que se hicieron, que se confeccionaron con la técnica antigua, pero ya se hicieron en el periodo hispánico, como el códice, ahorita les voy a mencionar algunos de ellos. ¿Qué podemos decir de este periodo? ¿Qué podemos decir de este periodo de la historia? ¿Qué podemos decir de este periodo de la tradición cultural mexicana? Bueno, lo que podemos decir muy satisfactorio es que la escuela era una institución azteca. La escuela era una institución azteca. Y había escuelas, había dos escuelas, el Calmecac y el Telpochcali. Aquí recoge Alfredo López Osti, nos habla de los cronistas del siglo XVI que recogieron datos, como Sagún, Bernardo Sagún, como Durán, que recogen grandes datos sobre cómo era la educación, y lo que nos dice es que era universal. Cualquiera podía tener derecho
a educarse en las escuelas, en los barrios, en todos los barrios de Tenochtitlan había Telpochcali, casa de muchachos. Eso quiere decir, Telpoch es muchacho, Cali es casa. Entonces los Telpochcali eran lugares donde se educaban los jóvenes en el conocimiento. Y los maestros, la matinime, eran los educadores. Y obviamente era una educación que tenía que ver con las competencias de la época. Las mujeres iban al Cuicacali, a la casa de los cantos, y se aprendían himnos religiosos y las labores femeninas, como el tejido, el bordado, pero también se aprendía sobre todo la educación en valores y en severidad. Se nos habla de que los maestros eran muy severos. Esta tradición la ha recogido don Miguel León Portilla en este libro maravilloso que se llama El Huehuetlatolli. Y aquí dice, fíjense muy bien, estos son textos en náhuatl traducidos al castellano, para que tengan una idea de cuál es el tipo de conocimientos que se impartían, además de los conocimientos sobre ciencias o artes o oficios o la guerra, ya que se tenía que educar y templar el espíritu para la guerra y el conocimiento militar. Había también educación en valores, en respetos, en ideales éticos, y dice este Huehuetlatolli, traducido de la tradición antigua. Ya es bueno que vayas a la escuela, es bueno y podrás hacerlo. No le mentirás a las personas, porque solo lo recto, solo lo verdadero dirás. Si no es posible, si tu alma no aprende, así lo harás, y siempre así lo harás. Recuerda cuidar de tu mente, de tus pensamientos, de tu corazón. Dice, aprenderás aquellas cosas que son la base del conocimiento. Planta magueyes, planta nopales, viene a tu casa para que ahí, con la ayuda de los demás, junto a ellos, dejes a los que ya están y son más sabios y han sido educados, a los que son sostén y conocimiento para otros. Aprende a decir, a hablar, a actuar y a tener en tu corazón verdad. Aquel con quien se vive te resguardará, te protegerá para que bien estés y estés muy satisfecho en tu rostro y en tu corazón. No por ellos te aflijas, no por ellos te preocupes. Habrás de tomar y de vivir el buen camino. Ve, se está refiriendo ir a la escuela y esfuérzate para que puedas tenerte en pie, para que puedas, esfuérzate, hijo mío, llevar tu cabeza y tu corazón en alto y en verdad. Es decir, hay una educación para todos, una educación en verdades y en conciencia, una educación en disciplina, una educación en conocimientos, pero también en ciertas verdades. Dice Alfredo López Austin sobre la educación que se impartía en las escuelas. Dice, y allá iban ordenadamente. En todos los barrios había escuelas y recogimientos de mancebos donde se ejercitaban en su religión y buena crianza, en donde se les daba conocimiento en penitencia y aspereza, y en buenas costumbres, y en ejercicios de guerra, y en trabajos corporales, y en ayunos, y en disciplinas, y en sacrificarse, en velar de noche, y que hubiese maestros y hombres ancianos que los reprendiesen, y corrigieren, e inclusive castigaren, y mandasen, y ocupasen en cosas ordinarias, en ejercicios, que no los dejaren estar ociosos, ni perder el tiempo, sino por el contrario, guardaran la buena simiente y vivieran desde mozos en castidad y en grandísimo rigor, so pena de la vida si no cumplían
con estas ordenanzas. Estamos hablando de todo un modelo educativo de la civilización prehispánica. Después de la época antigua vino la gran fusión, la educación humanista que nos trajeron los frailes basada en el cristianismo, el Renacimiento, la cultura occidental en pleno Renacimiento. Recordemos que los españoles llegan a México en pleno Renacimiento europeo, son hombres del Renacimiento, y esto es muy bueno para México, porque la evangelización tiene un gran sentido de educación, educación de las viejas conciencias en los nuevos conocimientos para crear las nuevas conciencias, y así surgen las escuelas como Santiago Tlatelolco, y viene una gran edad nueva para el mundo, que es del renacimiento de la Ilustración. Y es ahí la labor de los frailes misioneros, los dominicos, los franciscanos, los primeros, los dominicos y los franciscanos, después obviamente todas las órdenes religiosas hasta llegar a los jesuitas, que son los últimos en llegar, pero el trabajo sobre todo de tres órdenes, los dominicos, los agustinos y los franciscanos, que crean las escuelas del Nuevo Mundo, las escuelas de México, las escuelas en donde se educan a los jóvenes y que redundan en la creación posterior de la universidad, de la Real y Pontificia Universidad de México. El desarrollo de la educación colonial sienta las bases de los criollos y de los mestizos, inclusive de los indios, las escuelas para indios, que los hay. En cada misión, en cada pueblo de indios, los franciscanos y otras órdenes han tenido un fuerte énfasis y espíritu en educar las mentes de todos los pueblos, los criollos, los mestizos y los indios, reciben un trato, un conocimiento. La educación colonial, a diferencia de la azteca que era universal, es elitista, aunque tiene niveles de inclusión en los grupos minoritarios. Hay educación para los indígenas, en las misiones, en los conventos, en los pueblos de indios. Y después, en el siglo XVIII, el siglo XIX, viene el gran momento de los jesuitas, un momento por excelencia. La influencia de la orden de los jesuitas tiene un enorme impacto en la independencia y en el surgimiento de la nueva nación, de sus nuevos ideales y de sus nuevos valores. Por lo tanto, el siglo XVIII es crisol, y la orden jesuita es crisol de educar a las nuevas mentes criollas. Clavijero, por ejemplo, es una muestra, un ejemplo de este proceso educativo que llevó a el descubrimiento, al descollar en una nueva conciencia, la conciencia de nación, que hizo despertar a las mentes de Hidalgo y su generación, Hidalgo y Morelos, y las grandes mentes de los movimientos de independencia americana, desde aquí hasta el Río de la Plata, fueron educados por las libre pensadoras mentes de los jesuitas y otras órdenes religiosas, que dieron a los criollos este espíritu de el siglo XVIII, el espíritu de la Ilustración, el espíritu europeo que llega al Nuevo Mundo a través de los libros prohibidos, de los conocimientos, de la gran revolución intelectual que está teniendo lugar con la enciclopedia, con la Revolución Francesa y con la Revolución Burguesa del siglo XVIII. Las ideas ilustradas son
cáliz, donde comienza, se funde, donde se mece y se inicia el desarrollo del siglo XIX latinoamericano, es decir, de la independencia de las sociedades latinoamericanas y el inicio de los tiempos modernos, el siglo XIX y XX, que nuevamente devuelven un poder que se había perdido y que es la educación de masas, la educación para todos. Que, bueno, en la época del porfiriato es importante decirlo, hay un gran florecimiento de la educación, pero es elitista y no es incluyente. Y luego la Revolución Mexicana permite la inclusión masiva de todos. Y así pues, hemos hecho un viaje que termina así por la historia de la educación. Yo deseo que este año escolar que comienza, cada quien se empeñe y se empeñe mucho en esforzarse. Vivimos en un gran país, una gran nación, que tiene grandes instrumentos de educación. La Universidad Nacional Autónoma de México, las universidades autónomas de todas las provincias, de todos los estados, el Politécnico Nacional, las grandes instituciones educativas privadas. Hay mucha tela de donde cortar. Es el momento de inculcar y darnos cuenta de quiénes somos. Somos una potencia educativa. Y ahora tiene que haber una revolución en el modelo educativo nacional, que sea mucho más incluyente y respetuoso de todos. Es lo único que falta. Es lo único que nos falta para alcanzar el mejor momento de nuestra historia. Que nuestro pasado nos ayude a crear un presente y un futuro maravilloso. Este repaso que quise hacer sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro es precisamente para concluir aquí y terminar en esta charla. Que anime, que entusiasme, que avive en los maestros, en los alumnos, en los que se educan y en los que educan, ese espíritu del educador, que es crecer en pos de el desarrollo infinito de las potencialidades infinitas de nuestro ser. Amigos, gracias por estar conmigo. Me despido de ustedes. Voy a contestar brevemente para terminar. Elvis Cortés dice: buenas noches, qué gran gusto verle y escucharlo. Gracias por sus enseñanzas. A ti, Elvis, gracias por estar ahí. Iván Gilberto, doctor Cruz, todo un grande, hace tiempo que he estado buscándole. Y una pregunta, ¿tiene grabados los programas de Encuentros con la Historia? Sí, búscalos en el canal de YouTube de Pepe Cruz. Así nada más, te metes a YouTube y buscas Pepe Cruz canal, y ahí van a estar todos los programas, 1000 programas que hicimos sobre todos los temas de historia a lo largo de 18 años en Radio Centro. Ahí están, con mucho gusto, para todos ustedes. Dice: muchas gracias. Dice Maru Soto: quiero saber de sus cursos. Bueno, estoy dando mi curso de lectura veloz, estoy dando mi curso de autoestima, que ya están por comenzar los dos. Marca el 5520-0224 y el 5610-0069, y ahí te van a dar información todos los días de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y los cursos son en Anaxágoras 915, a una cuadra del Metro Eugenia, en la Colonia del Valle, en mi consultorio y en mi aula. Ahí estás invitado, están todos invitados. Ahí pueden ir a preguntar también en horas hábiles. Y recuerden, 5520-0224 y 5610-0069. Y muchos saludos a todos ustedes. Dice Bernardo Zamudio: muchos saludos para ti, Bernardo. También dice Varenita: hola, hola para ti. Marlene Rocha: saludos también para ti. Siau dice: ¿cómo está? Hola, muy bien, Siau. Y luego Esther Guzmán: saludos, Pepe Cruz, desde New Jersey. Saludos a New Jersey y a todos los de la comunidad latina en Estados Unidos, a los mexicano-americanos y a todos los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, que tienen origen latinoamericano. Un abrazo y un cariño muy grande.
Dice, gracias por compartir sus enseñanzas. No puedo ir a sus cursos, pero gracias a través de este medio puedo seguirlo y muy de cerca. Mil gracias y Dios lo bendiga. Gracias a ti, Esther Guzmán. Hasta allá todo mi cariño, hasta Nueva Jersey. Y Jorge Aguirre dice, hola doctor Cruz, es un placer. Y María del Carmen Ávila, qué interesante es siempre lo que nos comparte. Gracias por compartir. Gracias a ti. Amigos, muchas gracias. No me resta más que despedirme. Los que van a ir a mi curso de lectura veloz, anótense, apúntense, marquen el 5520-0224 y el 5610-0069. Estamos a comenzar la próxima semana, el 4 de septiembre y también el 9 de septiembre, el curso de autoestima. Amigos, muchas gracias. Nos despedimos diciendo, como decimos siempre y todos los días, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Adiós, amigos. Sigan este canal y sigan siempre nuestras emisiones en Facebook. Muy buenas noches. Échenle ganas a la escuela, échenle muchas ganas a la universidad. Despierten en ustedes la pasión por la excelencia, que acuérdense, era ya un arquetipo en el siglo I, en la época del gran Celso, el de la biblioteca de Celso, en la antigüedad remota y helenística. Adiós, amigos. Todo el cariño para ustedes.